Seas fan del anime o no, ¿alguna vez has escuchado hablar de Neon Genesis Evangelion, o mejor conocida como Evangelion? Es una serie que cada vez que se intenta hablar de ella se desata polémica debido a todo lo que la envuelve, simbolismos, contexto, hasta su propio creador Hideaki Anno resulta ser alguien misterioso en la industria de la animación japonesa. Ahora que Evangelion está en Netflix y ya lleva un buen rato ahí, da paso a que se convierta en un producto más masivo y desaparezca el estatus de serie de culto que se había ganado en los últimos años. Además, el próximo año tendremos por fin la cuarta parte de Rebuild of Evangelion, por lo que es un excelente momento para adentrarse en esta serie que siempre se vende como la obra maestra de la animación japonesa y que no cualquier mente puede entender. Empecemos hablando de qué trata Evangelion. La serie nos coloca en el año 2015, aquí la humanidad se ve amenazada por ángeles quienes al parecer buscan destruir a la humanidad. Es aquí donde entra en juego una organización llamada NERV y nuestro protagonista Shinji Ikari. NERV funge como la protectora de la humanidad mediante unos robots llamados EVA que solo pueden ser piloteados por adolescentes. Shinji es llamado por su padre, Gendo Ikari, para que pilotee uno y combata contra los ángeles. Poco a poco Shinji irá descubriendo que los EVA y todo NERV ocultan muchos secretos. Con esta sinopsis planteada parece solo una serie de mechas, pero es aquí donde empieza lo interesante, ya que esa solo es la fachada de la serie. Para hablar de qué hace especial a Evangelion, tenemos que hablar de su creador, Hideaki Anno. Antes de que empezara la producción de la serie, Anno había sufrido una terrible depresión, lo cual obviamente afectó el desarrollo de la misma. Se buscaba que Evangelion revitalizara el anime visto hasta ese entonces. Evangelion fue de las primeras series en desarrollarse sin basarse en un manga, por lo que el presupuesto y la rentabilidad de la misma estaban en conflicto constante. Esta serie se caracteriza por mostrarnos a personajes quienes no son del todo poderosos y no son perfectos. Como mencioné anteriormente, el tema del presupuesto era importante, por lo que hay muchos momentos en donde las peleas se dejan de lado y se nos empiezan a contar las historias de los personajes. El trasfondo de los mismos se cuenta sin mucha explicación y en ocasiones podría parecer que no tiene sentido lo que estamos viendo. Pero esa es una característica de Evangelion, es muy minimalista y minuciosa cuando se trata de contar las cosas. Creo que podríamos reducir esta parte a que se nos muestran muchas cosas pero nunca el hilo que las une, es decir, se nos da poca información sobre muchas cosas, como el origen de los EVA, qué son los ángeles y por qué nos atacan. Si buscas información de esta serie siempre te toparás con que resulta ser una serie psicológica o que trata aspectos de la psique. Aquí es donde entra a la ecuación el tema de los personajes. El protagonista Shinji es una de las representaciones más puras del ser humano dentro de un anime. Y es porque en ningún momento el personaje es un héroe, no es un protagonista común. A él no le gusta tener ese rol protagónico en todos los conflictos con los que lidia la humanidad. Lo vemos sufrir, pero en todo momento estamos en contacto con cómo se siente, tanto así que podemos llegar a odiarlo porque parece ser alguien estancado, cuando en realidad es una víctima de las circunstancias. Y en algún momento nos damos cuenta de por qué es así, cómo es que llegó a ser una persona aislada, triste y que no confía en la gente, lo cual hace que todas sus emociones se sientan reales. No solo eso, a lo largo de la serie también podemos explorar todas las introspecciones que tiene. Normalmente en el anime las emociones de los personajes surgen porque el guion lo amerita, pero aquí los personajes son sinceros desde el principio y no ponen ninguna máscara al espectador, porque no solo somos capaces de observar cómo pilotean los EVA y combaten contra los ángeles, sino que también podemos observar los momentos en donde tienen que lidiar consigo mismos y sus demonios internos. Por si no fuera suficiente el explorar a los personajes de manera profunda, Evangelion también se encarga de hacer su universo un tanto complejo por los conceptos que maneja. Todo esto parte del afán de Hideaki Anno por la cultura occidental, para ser más específicos de las religiones de Occidente, esto acompañado de simbolismos dentro de los mismos conceptos que se proponen en la serie. Empezando por el tema de los ángeles y cómo es que cada uno tiene un nombre que hace referencia a la religión. El hecho de que los mechas que pilotean los protagonistas se llamen EVA tampoco es coincidencia. Eventualmente se introducen conceptos como Adán y Lilith, que dentro de la religión se le considera la mujer anterior a Eva. Si estos conceptos se intentan explorar sin contexto o sin tomar en cuenta un pensamiento holístico, resultan inentendibles. Es aquí donde entra en juego el tema de que Evangelion muestra muchas cosas pero no el hilo que las une y en ningún momento se toma el tiempo para explicarnos cada concepto. Otra cosa de la que hay que hablar es del final de Evangelion.
ya que se considera la cumbre de la animación japonesa, lo cual es enteramente falso, ya que ese final se dio por las circunstancias que atravesaba el estudio de animación Gainax, que es el estudio que anima Evangelion. En los últimos 2 episodios de la serie se les terminó el presupuesto y Hideaki Anno tuvo que encontrar la manera de darle un cierre. Es por eso que el final parece algo fuera de lugar o que parece no tener sentido. Eso dio origen a que después se hicieran obras como Evangelion Dead and Rebirth y The End of Evangelion, siendo este último considerado como un final alternativo de la serie, pero que poco a poco se colocó como el final canónico. Por lo que podríamos decir que el misterioso final de Evangelion sí logra cerrar a los personajes y dar un giro en la trama, pero no de la manera en la que estaba planeado originalmente. Aún así el mismo tiene sentido, y se le han encontrado motivos para ser como es más allá de las circunstancias que mencioné anteriormente. Entonces, ¿qué hace especial a Evangelion? Esta serie es especial por la manera en la que cuenta las cosas. Si nos enfocamos en los personajes, en ningún momento se les trata como estereotipos del anime, a pesar de que así se nos sean presentados. Con todo y que es una serie de mechas, logra hacer que nos preocupemos por lo que les depara a los protagonistas más que a la trama en sí. Cómo es que cada acción tiene peso y repercute en ellos. Para ser más claros con este punto, pondré el ejemplo de Misato. Al principio se nos presenta como el personaje que aportará el fanservice a la serie, y eso podría parecer por su diseño y personalidad, ya que se muestra despreocupada y ante Shinji es una personalidad dominante. Eso hace que el personaje tenga una dimensión. Pero basta con fijarnos en que Misato solo aparenta ser así, ella también tiene temores y preocupaciones. Nos damos cuenta de eso cuando se pregunta si está siendo demasiado intensa con Shinji. Eso hace que el personaje sea tridimensional, y si a eso le añadimos que conocemos su pasado y las situaciones o momentos por los que pasó tienen lógica y sentido, eso logra ser un personaje redondo que podemos identificar más allá de un diseño. Y si nos centramos en la historia, esta tiene muchas maneras de interpretarse a pesar de que se siga una línea narrativa y una lógica. Porque puede que no hayas notado muchas cosas pequeñas que son el porqué a muchas situaciones o circunstancias. Y eso hace que la interpretes de una manera, pero si eres capaz de unir todas las piezas del rompecabezas, tienes una historia más completa. Siempre he pensado que Evangelion puede ser una serie más naturalista o una experiencia, todo depende del momento o cómo la veas. Puede que sea una serie lenta, pero muchas veces tiene que verse con los ojos correctos para saber apreciar cosas como las dimensiones de los personajes y o todo lo que se nos cuenta. No es una obra maestra, pero sí un anime muy destacable. La razón por la que se piensa eso es porque suele ser la primera serie de este tipo con la que se encuentran las personas. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.